hermanitos bonitos, preciosos. Buenas tardes aquí, buenos días allá en Colombia. Eh, buen día para todos en el lugar del mundo que el Señor los tenga en este momento. Bueno, en el día de hoy hay algo he querido como hacer, bueno, el Señor ha puesto que haga como una profundización de un tema que ya el pastor Luis Alberto, nuestro amado pastor Luis Alberto, ya nos dio en este estudio sobre Salomón, todo eso que el Señor nos abrió el entendimiento y nos hizo entender y aprender cosas que no sabíamos, que habíamos leído, pero no habíamos comprendido de pronto. Y ese tema, uno de los temas que se desprenden de eso es la iglesia, porque si le preguntamos a cualquier persona, ese es el título del estudio de hoy, la iglesia, la iglesia. Si le preguntamos a cualquier persona qué es la iglesia y va a haber una cantidad de conceptos, va a haber una cantidad de interpretaciones, ¿sí? Si le preguntamos a una persona dónde queda la iglesia, muy probablemente muchos nos dirán, ¿cuál está buscando? ¿La de aquí del barrio o la principal? Entonces identifican la iglesia como un sitio que tiene una dirección. Sí, por ejemplo, generalmente en los pueblos, la iglesia queda sobre el marco de la plaza, que tiene una cúpula o una torre o lo que sea. Entonces, ¿qué dice el Señor que es la iglesia? Lo principal que nos congrega a nosotros en estos estudios, en estos servicios, es no la interpretación de los hombres o lo que hemos aprendido de fuentes humanas, sino qué es lo que dice el Señor, la opinión del Señor y el concepto del Señor Jesús. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra que quiere decir eso? La iglesia, ¿sí? Vamos, vamos a pensar que estamos en cualquier parte y será que la iglesia, cuando la palabra habla de la iglesia, hablará siempre de la iglesia cristiana. Esa fue una pregunta que nos hacía el pastor Luis Alberto. El Señor vino a formar la iglesia cristiana, vino a formar el cristianismo. Son cosas importantes. Vamos a tratar de profundizar un poquito más de lo que ya nos ha sido enseñado y miremos, vamos a mirar qué en realidad dice el Señor que es la iglesia, qué en realidad dice el que todo lo sabe que es la iglesia. ¿Sí? La primera vez que vemos esta palabra en nuestro idioma, en las escrituras, ¿sí? Es en Mateo 16, en el capítulo 16 de Mateo. Vamos al capítulo 16 de Mateo, por favor, ¿sí? Porque necesitamos saber qué dijo el Señor acerca de esto, cómo lo explicó, qué hablaba sobre esto, ¿cierto? Para ver dónde inició digámoslo así, la primera vez que lo menciona, y tenemos que entender que estos escritos de los evangelios fueron escritos en griego, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde viene? ¿Qué palabra fue la que se usó y todo? ¿Cierto? Miren, algo muy importante, la primera vez que encontramos esta palabra iglesia en español, ¿sí? Es en este pasaje, ¿sí? Dice en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18, ya lo tenemos todos. Sí, por favor, corroboren en su Biblia, por favor, que lo que estemos leyendo y lo que estemos hablando esté escrito y sea verdad. Mateo 16, 18 dice el Señor, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la primera vez que encontramos la palabra iglesia, ¿sí? Entonces, sí, bueno, hay algunas personas que de pronto tienen el conocimiento sobre este pasaje, y este pasaje es muy importante para una de las religiones más grandes del mundo, que es la religión de la Iglesia Católica, ¿cierto? Porque ellos basan y sustentan sus orígenes, digámoslo así, en este pasaje, que el Señor nombró a Pedro la roca
en la que se iba a fundar la Iglesia Católica. Entonces, pues dijeron por interpretaciones que Pedro había sido el primer papa, el primer papa. Y eso nos enseñaron, si ustedes pueden corroborar esa información en el catecismo católico, les explico, mire, yo pensaba, en un principio cuando se habló del catecismo acá, yo me acordaba que por allá, cuando yo soy de un pueblo que se llama Palermo, por allá en el Huila, y cuando tenía eso de 10, 12 años, algo así, 8, no recuerdo muy bien, a uno a cierta edad lo mandaban a donde una señora que lo preparaba a uno para la primera comunión. Nosotros, pues todos, yo creo que la mayoría de nosotros venimos de tradición católica, ¿cierto? Entonces a uno le hacían comprar un catecismo, el catecismo católico, que era un librito así pequeñito, ¿sí? Que tenía los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, las obras de beneficencia, si no estoy mal, las bienaventuranzas, el credo, y tenía en la carátula un divino niño, la estatua del divino niño, ¿cierto? Entonces, uno se imaginaba que el catecismo era eso, y no, el catecismo de la Iglesia Católica es una enciclopedia completísima y grandísima, es extensa, porque tiene todo como la parte de los estatutos y las normas, todos los parágrafos y todo lo que tiene que ver con cómo se rige la Iglesia Católica como institución desde el principio, desde allá cuando la fundaron como en el año 300 algo, en el siglo tercero, en el siglo tercero, cuarto, si no estoy mal, ¿sí? 325. 300, bueno, a partir de esa época que comenzaron a ver los concilios y comenzaron a organizarse desde los orígenes de la Iglesia Católica. Entonces, ellos basan, ustedes pueden buscar, les digo todo esto porque esto son cosas reales que existen, ¿cierto? Ustedes pueden investigar sobre eso y van a encontrar los orígenes que dicen que que están fundados sobre este versículo, sobre este pasaje, que el primer papa fue Pedro, el apóstol Pedro, y Pedro ni sabía, ¿sí? El apóstol Pedro, y que el Señor lo nombró como que él era la roca sobre la cual iba a ser edificada la iglesia. Entonces, por eso esa iglesia dice que Pedro es el primer papa y le inventaron tumba, que supuestamente está enterrado. Bueno, una cantidad de tradiciones que se guardan y son tradiciones estilo dogma, estilo no pregunte, créalo y no pregunte. ¿Esa es la tumba de Pedro? Sí, se dice, pues se piensa, se cree, pero pues nadie puede dar certeza de que los huesos que tienen ahí sean del apóstol Pedro, ¿cierto? Entonces, vamos a leer el pasaje completo, porque básicamente cuando tomamos una sola partecita, ahí viene el problema de la mala interpretación de todo. Entonces, tenemos, tenemos que, tenemos siempre que recordar esas palabras del Señor, que hay que escudriñar todo, hay que mirar, ampliar nuestros conceptos en cuanto a la palabra, el conocimiento, perdón, el conocimiento. Entonces, leamos desde el 13, porque siempre la palabra es muy específica, la palabra describe las situaciones completas, ¿cierto? Dice desde Mateo capítulo 16, versículo 13, dice, mire cómo introduce toda la situación. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿sí? Está diciendo de dónde venía, estaba diciendo con quién andaba, ¿sí? Está hablando del Señor Jesús, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él le preguntaba a ellos. Por eso es que es bueno también escuchar qué está diciendo la gente, qué dicen las noticias. No que nos volvamos esclavos de escuchar y estar pendientes de qué dicen sobre el COVID y toda esa cosa. No, que tengamos los oídos abiertos para ver qué es lo que dice afuera. Porque cuando las cosas comienzan a cumplirse, que ya se comenzaron a cumplir, siempre se han cumplido, lo que dijo el Señor, ya nosotros vamos a saber que eso estaba escrito. El Señor dijo que iba a pasar para que cuando pase nos acordemos que Él ya nos lo había dicho. ¿Sí? Entonces le pregunta que ¿quiénes dicen los de afuera que soy yo? Entonces
respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. El pueblo de Israel estaba, los judíos estaban esperando al Mesías, estaban esperando al Mesías, pero no lo vieron. Y Pedro sí lo identificó, dijo, Señor, tú eres el Cristo, el que había de venir, ese que estamos esperando, ¿cierto? Él todavía no lo conocía plenamente, pero sí supo que era el Cristo, el que había de venir. Él todavía porque Pedro estaba entre los que le preguntaron, Señor, muéstranos al Padre, y él les llama la atención. ¿Cómo que muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, o sea, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, le decía a Felipe. Y Pedro estaba en esa reunión. Ellos todavía no identificaban quién era él en su totalidad, ¿cierto? Ahí Pedro estaba diciendo, tú eres el Cristo. Y sí, estaba en lo correcto, ¿sí? El Hijo del Dios viviente, porque en su condición el Dios viviente vino y se hizo carne, ¿sí? Y vino como Cristo. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y a todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, miren, de tomar partes, trozos de todo este pasaje y en general de toda la palabra, sacan una cantidad de doctrinas. Se han sacado, por ejemplo, a nosotros nos enseñaron a atar y desatar, y bueno, eso es una doctrina larguísima que, que todavía la gente cree en esas cosas porque no ven la conversación completa de esto. ¿Qué le está diciendo el Señor? ¿Sí? El Señor le dice que es bienaventurado Pedro, ¿sí? Porque no lo está creyendo de alguna persona, no lo está creyendo de alguna persona, sino el Padre que está en los cielos se lo dijo. ¿Cuándo? ¿Cuándo les reveló el Señor que el Hijo del Hombre era el Cristo? Les dijo muchas veces y se los dijo. Él fue el que los dijo, él fue quien se los dijo a ellos, ¿cierto? Entonces, y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, porque es que mira, hay un detalle que Pedro quiere decir piedra, piedra. El Señor a Cefas, como se llamaba, como Simón, perdón, como se llamaba, le puso piedra. Él le decía piedra, ¿sí? Entonces, la transliteración al español es Pedro, de ahí viene ese nombre, Pedro, ¿sí? Entonces, tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces hay una controversia grande sobre eso, que bueno, y ya lo hemos visto muchas veces, que qué es lo que dijo el Señor, y bueno, el significado de las palabras, que es que piedra es una cosa, y Petro es una cosa que es Pedro, ¿sí? Piedra, y Petra es otra cosa que es roca, ¿sí? Algo mucho más grande, un lecho rocoso, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo hacemos para tener seguridad de qué era lo que le estaba diciendo el Señor? ¿Será que no había hablado de eso que le estaba diciendo a Pedro y a los apóstoles? Claro que sí. Él estaba hablando, mire, estaba hablando de algo que ya había hablado. El problema es que como no tenemos la continuidad en la lectura, no leemos sino fracciones por pedacitos. Entonces el mensaje de nosotros son como fichas que vuelan y se forma un desorden porque no habíamos tenido la misericordia del Señor para enseñarnos pero ahora ya hemos recibido la misericordia del Señor y nos ha enseñado que la palabra hay que leerla en orden, que los libros hay que leerlos completos, ¿sí? Porque es palabra de Dios, y si es palabra de Dios, necesitamos conocer qué dijo el Señor, ¿cierto? Ahí está hablando de edificar sobre una roca, edificar sobre una roca. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y miren, entonces cogieron a Pedro y lo sacaron de contexto y el Señor ya había hablado de eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando se edifica sobre la roca?
¿sí? Ahí atrasito en Mateo 7, en el capítulo 7, ¿sí? Vamos al capítulo 7 de Mateo. Mateo 7, ¿alguien me lo lee, por favor? El del versículo 21 al 27. Amén, pastor. ¿Con quién hablo yo? Con Manuel, el esposo de Victoria. Mi hermano Manuel, el Señor lo bendiga. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les responderé, no los conozco, apártense de mí, malvados. El que escucha mis palabras y las pone en práctica es como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y arremetieron contra la casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre roca. Sin embargo, el que escucha mis palabras y no las pone en práctica es como aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, chocaron contra la casa y ésta se derrumbó. Y su ruina fue grande. Amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias. El Señor lo bendiga. Miren, el Señor está diciendo allá en Lucas, en Mateo 16, está hablando de que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él está edificando algo sobre la roca. Ya estaba hablando acá más atrás por eso leímos no solo la parábola, porque generalmente ahí está el título ahí, parábola del hombre insensato o parábola, bueno, le ponen muchos títulos, le pueden poner los hombres. Pero ahí está hablando de algo. Tenemos que seguir el hilo de la conversación, ¿cierto? El Señor está hablando de que hay unos que creen que le están sirviendo y le van a pedir y les van a decir, Señor, ¿sí? Y que esos no van a entrar al reino de los cielos porque el Señor dice que no los conoce. Pero ¿será que habrá maldad en el Señor? En ninguna manera. Eso no hay maldición que venga sin causa. O sea, ellos no es que estuvieran haciendo las cosas bien. Si el Señor los desecha es porque no quisieron hacer las cosas bien, ¿cierto? Ahí está hablando de que ellos dijeron que profetizaron, que echaron fuera demonios, que hicieron milagros, ¿sí? Y el Señor les está diciendo que son hacedores de maldad, ¿sí? Que esa palabra el pastor, nuestro amado pastor Luis Alberto nos explicó qué quiere decir ley, sin ley. ¿Sí? Significa, eso lo tradujeron hacedores de maldad, pero, o iniquidad, o hacedores de iniquidad, pero la palabra original quiere decir sin ley. Eso es lo que quiere decir, o sea, personas que no cumplieron la ley del Señor. Eso dice literalmente la versión original en griego, ¿sí? Entonces, dice, seguido a esto, personas que no cumplieron su palabra, da el ejemplo, ¿sí? Que cuando dice cualquiera, en el 7:24 dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Está hablando de cumplir su palabra, sus mandamientos, ¿sí? El que los escucha y no solo es oidor, sino hacedor de la palabra, ¿sí? Que es un hombre prudente que edificó la casa sobre la roca, ¿sí? También dice que la roca es Cristo. Él es la roca, ¿cierto? Entonces, cuando le está hablando allá a Pedro, ya entendemos un poquito qué es lo que le está diciendo el Señor, ¿sí? Pedro le dice, tú eres el Cristo. Sí, Él es el Cristo. Sobre esa verdad grande, sobre Él mismo, va a edificar su iglesia, ¿sí? En la roca, ¿sí? Pero ¿cuál es la esencia de todo esto? ¿Cuál es lo que nos hace estar soportados en la roca? Que cumplimos la palabra del Señor.
que cumplimos, obedecemos y hacemos, no solo oidores, sino hacedores de los mandamientos del Señor. De eso es que le está hablando el Señor Jesús a Pedro, ¿sí? Y las puertas del Hades no prevalecerán. Acá está diciendo también, el que no hizo eso, bueno, mira, hay otro detalle muy importante. Mi hija cuando estaba más pequeñita, Isabela, y también Daniela, veían un videíto sobre esta parábola, ¿sí? Que decía que el hombre sabio que su casa edificó, entonces muestran a una persona rozagante, muy bien vestido, ordenado y toda su camisita planchada y todo bonito en dibujos animados, ¿cierto? Y que edificó su casa sobre una peña y todo. Entonces después cambian a tono menor y dice que el hombre necio y muestran una persona ahí toda con un sombrero roto, tirado ahí haciendo pereza, y haciendo, lo muestran como que el hombre necio era un flojo, ¿sí? Y estaba ahí, no tenía nada en la casa y todo, pero pues eso son interpretaciones muy, muy humanas. ¿Por qué? Porque es que tanto el hombre sabio como el hombre necio edificaron, y eso es algo que no se nos debe pasar no debemos dejar pasar por alto, ¿sí? Que el hombre necio también edificó. No es, el hombre necio no quiere decir que sea flojo o perezoso o que no quiere hacer las cosas. No, ustedes, miren un ejemplo grandísimo. ¿Ustedes creen que Bill Gates es perezoso o que no quiere hacer las cosas o que está por ahí descuidado? No, ellos también edifican. El problema es el cimiento en el que edifican su casa. El problema es eso. Nosotros cimentamos como hombres sabios en el Señor Jesús, y el Señor lo que nos está explicando acá en estas parábolas es que se está cimentando en cumplir su palabra, obedecer sus mandamientos, hacer lo que Él dijo. Por eso venía hablando de que no todos van a entrar, no todos van a entrar en el reino de los cielos. Ellos que dijeron, Señor, Señor, pero ellos eran sin ley, no cumplieron la ley, no tenían la ley en sus corazones, ¿sí? Pese a que decían que habían hecho milagros y que habían hecho muchas cosas. Pero si ven la diferencia tan grande entre el concepto que nos habían dado de la roca, de que era Pedro y que sobre eso se formaría una iglesia y que era, el Señor, el concepto era mucho más profundo y todavía hay más profundidad que le pedimos al Señor que nos, eh, pues que nos revele, que nos deje ver todas estas cosas. Entonces, miren, siempre el concepto de iglesia tenemos que mirarlo desde el punto de vista del Señor. Nosotros tenemos que hacer como Él hizo, pensar como Él piensa, ¿sí? Aunque el Señor nos dice que sus pensamientos, así como hay de distancia entre los cielos y la tierra, así son más altos sus pensamientos que los nuestros. Pero ya llegamos nosotros a una situación en la que ya hemos sido redimidos, ya hemos sido lavados, ya tenemos que pensar, tener la mente del Señor, ¿sí? Tenemos que tener la mente de Cristo, hacer las cosas como Él las hizo, ya hemos sido transformados, por lo cual tenemos que hacer sus obras, llegar a la estatura del varón perfecto, que es el Señor Jesús. Por eso es que tenemos que pensar diferente ya, ¿sí? Bueno, entonces, si hay preguntas, por favor, estamos en un estudio donde la participación es importante, ¿no? Las preguntas sobre el tema que puedan surgir. eh, para eso estamos hoy acá, ¿sí? El Señor ha dispuesto este espacio para eso. Bueno, entonces, esa es la primera vez que aparece la palabra iglesia, ¿cierto? La palabra iglesia en nuestro idioma, en el español, aparece ahí. Mire todo lo que se deriva, lo que nos habían enseñado y lo que en realidad el Señor está diciendo que tiene mucho más trascendencia, que tiene mucho más profundidad y que tiene no solo esa partecita, no solo ese versículo, está hablando de algo que ya había dicho, que ya había explicado, ¿sí? Miren,
por acá, esa misma parábola está en Lucas 6:46. En Lucas 6:46 habla de la misma palabra y, y el Señor les está insistiendo. Miren que el tema de lo que se está hablando, miren, en Lucas 6:46 dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y comienza a describir la parábola del hombre sabio y el hombre necio, ¿cierto? Eso está ligado totalmente a hacer lo que él dijo. Y cuando no identificamos que el Señor Jesús, ese que les estaba hablando ahí, es el mismo que le habló a Moisés y que le dio los mandamientos a Moisés, ahí viene el problema, porque identificamos que hay una ley antigua y una ley nueva, ¿cierto? Que la ley del Señor Jesús derogó la ley del Padre. Entonces, ahí viene la confusión tan grande que por pura misericordia, usted y yo ya entendemos que Jesús es el Dios sobre todas las cosas y lo dice, sobre todas las cosas, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de dioses. Él es el que ha de venir, el que era, el que es y el que ha de venir. El yo soy, Él es el que es. Sí, así le dijo a Moisés. Entonces, esto nos abre el entendimiento y eso solo lo hace el Señor, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver la iglesia edificada sobre la roca? Tiene que ver con el obedecer las palabras del Señor Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿cierto? Cumplir sus mandamientos, ¿sí? Porque sus mandamientos no son gravosos, no son una carga. Los mandamientos, por el contrario, cumplir tu ley me agrada, dice el Salmo, ¿cierto? O sea, hay una cantidad de información que dice que cumplir los mandamientos es delicioso, es un gozo para mi vida, pero esa no fue la forma, esta no fue la forma que nos enseñaron a nosotros. Nos dijeron que pues eso de ser santo, no, eso era muy complicado y que eso pues, no lo lograba nadie, por allá los apóstoles y la Virgen María, como nos enseñaron a nosotros, ¿cierto? Y nos hablaban que el concepto de santos era una cosa totalmente diferente. Pero mire que aquí está claro, el Señor es claro con esas cosas. Él dice que él iba a hablar y que los suyos lo iban a oír, iban a seguirlo, iban a obedecerle. Señor, Señor, porque me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo, les está diciendo, hagamos lo que el Señor dice para que seamos de sus ovejas, para que cuando Él llame, nosotros corramos, ¿sí? Para que cuando Él llame, nosotros obedezcamos. Cuando Él sancione, nosotros nos sintamos muy mal. Que cuando Él diga no pequen, si nosotros pecamos, nos sintamos, pero que mejor dicho, que es una falta grandísima y que se nos desbarate el día por haber pecado delante del Señor. Que sea una edificación constante en el Señor para que demos testimonio de Él. Él es puro, Él es limpio, Él es hermoso. No hay nadie como Él, ¿sí? Entonces nosotros, si tenemos un Padre así, que nos da todas las cosas y aún nos dará el reino de los cielos, como dice el Señor, que va a dar eso tan grande que no tenemos ni idea ni alcanzamos a imaginar la magnitud de todo eso. Pues ¿cómo no vamos a cuidar esta salvación, a valorarle esta salvación tan grande que Él nos ha dado? ¿Cierto? Bueno, entonces esa es la primera parte donde dice, habla de iglesia, la palabra iglesia, ¿sí? ¿Cómo se establece la iglesia, cierto? Entonces, mire, bueno, les hablaba de una persona, por favor, búsquenme Salmos 48. Otra persona, por favor, búsqueme Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Sí? Otra persona me busca Primera de Juan 2:17. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí?
hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, que sabemos que es el Señor Jesús, porque Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu, está escrito, ¿sí? Hacer la voluntad, pero ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad? ¿Sí? Mire lo que dice Salmos 48. ¿Alguien me lo lee, por favor? Amén, Mauricito. El Señor Jesús les bendiga. Amén. Amén. Mi hermana María Piedad, ¿la escuché? Sí, Señor. Por favor. Dice la palabra en Salmos 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Amén, mi hermana. Mire, en esta versión que yo tengo, dice, hacer tu voluntad, hacer la voluntad del Dios Todopoderoso, Dios mío, me agrada. Tu ley la llevo dentro de mí. Hacer la voluntad del Señor es llevar su ley dentro de mí, hacer todo conforme a como Él lo dice, como Él lo dice, como Él lo manda, como Él lo ordena. Antes, pues no estaba eso en nosotros, que obedecer a Dios fuera agradable y segundo, que obedecer a Dios fuera cumplir sus mandamientos, esos que están allá en Éxodo. No, pero ¿cómo así? No, eso no es así. Pero el Señor dice que lo que Él hace, nadie lo deshace, ¿cierto? Primera de Tesalonicenses 4:3. Un voluntario que me la lea, por favor. Amén, pastor. ¿Con quién habló? Emanuel, mi hermano Amén. Emanuel. Hola, Mauri. Señor Jesús me lo bendiga, mi hermano, extrañándolo mucho. También muchísimo. Dice la palabra del Señor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Sí, mire, ahí aparte, bueno, dice que os apartéis de fornicación, pero también narra otras cosas. Lo principal de esto es que la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿sí? La voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué quiere decir eso? Apartarnos del mundo. ¿Cómo nos apartamos del mundo? Pues obedeciendo al Señor, lo que Él dice. Siempre tiene que ver con obedecer su palabra y su mandamiento, sus estatutos, todo lo que las ordenanzas que él da, de la forma correcta, ¿sí? Entonces la voluntad de Dios siempre tiene que ver con obedecer su palabra, ¿cierto? Bueno, ahorita primera de Juan 2:17. Amén, Mauricito, pastor. leo. Glorita, ¿le escuché por ahí? Sí, señor. Buenos días, bueno. el Señor lo bendiga y lo proteja. Amén, mi hermana. Mauricito, 2, primera de Juan 2:17. Y el Sí, mundo señora. pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén, amén. Gracias, mi Glorita Bella. Entonces, mire, esos son pasajes que ya hemos visto muchas veces. Pero mire que aquí nos está diciendo que hacer la voluntad de Dios, y todo el mundo sí lo hemos leído, lo hemos escuchado, los pastores nos lo han predicado, hemos hablado de esos pasajes mucho, incluso este fue, creo que fue una frase rema, como lo llamamos nosotros, como la frase del año para ponerla siempre nosotros, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Que obedezcamos sus mandamientos, ¿sí? Que hagamos conforme a como Él dice, conforme a su palabra, que amemos su palabra, ¿sí? Este mundo va a pasar, esta habitación temporal se va a deshacer, va a ser destruida, pero nosotros tenemos un edificio espiritual en el reino de los cielos, ¿sí? Eso es lo que anhelamos, porque esto pasa, y obedecer la palabra del Señor para hacer su iglesia, para hacer su iglesia. Y vamos mirando que el ser iglesia del Señor tiene que ver con hacer lo que Él dijo, ¿sí? Ya vamos mirando que ya la iglesia no tiene una dirección, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la iglesia de allá en Neiva, la iglesia de Campo Núñez? No, que la iglesia del centro. Ah, usted coja allá, eso queda por la carrera tal. Pero no era eso. No era eso. Nos habían enseñado que eso era una iglesia, pero no, se refieren a otra cosa. Ya vamos a entrar
a especificar qué dice la palabra. Pastor, Amén. buenos días, pastor. Señor Buenos Jesús los días. bendiga a todos. Amén. Pastor, hermano. aquí en Primera de Juan Sí. 3:4 también dice el Señor, todo el que peca se rebela contra Dios, porque el pecado es la rebeldía. 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. O sea, el Señor dice que nos apartemos del pecado, que el pecado nos va a llevar a la muerte, ¿sí? Que el pecado no es bueno porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué es? Dice acá, el pecado es infracción de la ley. ¿De cuál ley está hablando? Pues la ley, la palabra de Dios, los mandamientos, las ordenanzas, todo lo que el Señor dispone, su palabra. Entonces, si nos tenemos que apartar del pecado, pues tenemos que saber cómo nos tenemos que apartar del pecado. ¿Por qué usted ya no le va a decir mentiras a otro? Porque la ley dice, no mentirás, ¿sí? ¿Por qué usted tiene que procurar no desear nada del prójimo para desearlo para usted? Porque dice el Señor que no desear ni los bienes ajenos, ni la mujer de su prójimo, ni el burro de su prójimo, ni nada de lo que tenga su prójimo como para quererlo para usted, porque eso ya tiene un dueño, ¿sí? ¿Por qué yo no tengo que, por qué yo me cuido de no irme a inclinar a ningún muñeco, ¿sí? Ni para venerarlo ni nada, ¿sí? Porque el Señor dice en su ley, en su palabra, yo por eso no lo hago, porque eso está escrito, Él lo mandó. Eso no ha prescrito ni va a prescribir nunca, ¿sí? Por más que digan y que nos hubieran enseñado mal a lo largo del tiempo, ¿sí? Gloria al Señor que Él, pues, el Señor llama y sus ovejas, ahí estamos, por pura misericordia de Él, ahí seguimos escuchando la corrección del Señor, ¿cierto? Y entonces dice, no, pero ¿cómo así que a un muñeco? Pero es que yo venero a San Fulano o a la Virgen. Pero es que usted no venera a María, porque si la venerara, haría lo que ella dijo. ¿Y qué dijo ella? Hagan lo que Él diga, lo que el Señor Jesús diga. Eso dijo ella. María, la original, la de la palabra de Dios, nunca se comprometió a ser siempre virgen. Ella nunca prometió que iba a ser siempre virgen. Ella nunca dijo que ella no había tenido más hijos. Ella nunca dijo eso. O sea, cuando una persona dice que va y le rinde tributo, que no está adorando, que está solo honrándola, y ¿cómo es que la otra palabra que dice? Venerándola. No están venerando a María, están venerando un muñeco, una imagen. María no la están venerando porque ella no está ahí. El caso de venerar a María sencillamente es arrodillársele o hablarle a un muñeco que tiene una forma generalmente con un niño en los brazos. Esa no es María, o sea que no están venerando a María. Ni siquiera eso están haciendo. Lo mismo hice yo, lo mismo hemos hecho muchos de nosotros, que decíamos que venerábamos y que, bueno, yo en realidad pues nunca me senté a analizar que si era diferente venerar o adorar, yo no conocía de eso, sinceramente. Pero pues uno iba y se le arrodillaba, pero no era María, ni era al Señor Jesús. Yo pensaba que ese muñeco que estaba ya crucificado en una cruz, con una corona de espinas, que ese era Jesús. Yo entendía eso, así me enseñaron. Y después el Señor nos mostró por pura misericordia que no, que ese no es Él, eso es un muñeco. Yo pretender que le hablo a Él y que le estoy hablando a Jesús, al Señor, no es cierto, porque Él dijo que no lo hicieran, que nunca se hagan muñecos para hablarles ni para pedirles, no los honrarás. Eso me dijo Él. Eso está escrito. Entonces eso es obedecer la ley del Señor, que no prescriben nunca, ¿sí? Primero pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. Y la palabra del Señor Jesús es esa, desde Génesis hasta Apocalipsis, incluidos los mandamientos, todas las ordenanzas. Entonces, es importante entender que la iglesia de lo que estamos hablando, ¿sí? Es ese grupo que ya vamos a mirar mayores definiciones que tiene el Señor, que obedece el mandamiento del Señor, obedece
¿sí? Y cuando Él venga, vamos a estarlo esperando y lo vamos a conocer. Lo, lo veremos como Él es. Y muchos dirán, Señor, Señor, porque muchos se han ido tras las religiones. Y desafortunadamente hay muchos que todavía confían que la forma para llegar al Señor es por medio de una religión, y eso es totalmente falso. Eso es falso. No hay ninguna religión que lo lleve a uno al Dios verdadero, porque el Señor no vino a formar ninguna religión. ¿Sí? Bueno, miren, este grupo llamado la iglesia, ¿sí? La iglesia dice, mire otra característica de los escogidos, son los escogidos del Señor, los santos, los santificados, ¿cierto? Mire, vamos a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 6, mire, es bien importante. El Señor está orando, ese es uno de los temas controversiales que siempre se presentan, porque comienzan a hacer preguntas como, pero entonces, ¿a quién le estaba orando aquí en el capítulo 17 de Juan? El Señor Jesús le está orando al Padre, ¿sí? Entonces, pues hay mucha falta de entendimiento, porque si se tiene en cuenta solo esa parte, pues claro que va a haber confusión, pero si hemos leído Génesis, Éxodo, Jueces, Josué, los Reyes, las Crónicas, los Salmos, donde habla tantas cosas de las que estaba cumpliendo el Señor ahí, vamos a entender que Él venía como Mesías, y como Mesías, como ser humano, debe tener un Dios, porque todos los hombres, todo lo que respira debe adorar a Dios, alabar a Dios. Él tenía que cumplir con eso. Por eso oraba, ¿sí? Aunque él mismo fuera el Dios al que oraba, pero él tenía que cumplir con esas cosas, ¿cierto? Para darnos ejemplo, para enseñarnos, ¿sí? Dice Juan 17:6, dice, he manifestado tu nombre a los hombres. He manifestado tu nombre, el nombre del Padre, a los hombres que, no a todos, a los hombres que del mundo me diste. Él vino a manifestar el nombre del Padre a los hombres que del mundo me diste, dice el Señor. ¿Sí? El nombre, entonces, pero ¿cuál era el nombre entonces? Y todavía hay personas que dicen, no, el Señor pues no dio a conocer el nombre de Dios. Si ahí dice que sí lo hizo, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Han guardado, ¿qué? Tu palabra, tu palabra. La iglesia, los que del mundo le pertenecemos al Señor, guardan la palabra del Señor. Y ahí no está hablando, ahí en ese momento, Corintios no había sido escrito, los evangelios, ni este mismo evangelio había sido escrito todavía. El Señor está hablando que han guardado tu palabra. ¿Cuál era la palabra en ese entonces? Pues lo que había escrito hasta el momento, ¿sí? Los evangelios son un cumplimiento de eso que estaba escrito, una continuación, pero no fue nada nuevo. Fue el proseguir de todo lo que estaba profetizado. No era nada nuevo, ¿cierto? Entonces, han guardado tu palabra, algo vital, vital que la iglesia tiene que hacer es guardar la palabra de Dios, obedecerla, ¿sí? Por ahí abajo, por allá abajito en el versículo 20 de ese mismo capítulo 17, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por qué? Por la palabra de ellos, por la palabra de Mateo, Marcos, Juan, ¿sí? Todo de Pablo, de todos los que el Señor levantó para que hablaran de él, ¿cierto? Eso es lo que ha llegado a nosotros, ¿sí? ¿Y qué hablaron? Bueno, ahora sí ves que comenzó ahí, en Mateo. ¿Qué habló? ¿Qué dice Mateo? ¿Se acuerdan que la última vez hicimos el ejercicio que nos dicen que hagamos siempre que comencemos a leer la Biblia por el Nuevo Testamento, por Mateo? Y lo primero que dice Mateo es hacer referencia allá a la genealogía desde Abraham,
David, Jacob, todo eso. Entonces, no podemos decir que en Mateo hay un rompimiento. Nunca, nunca dice el Señor que así sea. No, sencillamente el cumplimiento de todas las cosas, la continuidad de la historia, que se habla de lo mismo, ¿sí? Por la palabra de ellos. ¿Qué era lo que predicaba Pablo, por ejemplo? Pablo todo el tiempo estaba citando a Isaías, todo el tiempo estaba citando los salmos, estaba todo el tiempo trayendo explicaciones de la palabra de Dios, ¿sí? Esa es la iglesia. Bueno, entonces una definición de iglesia, vamos a Colosenses capítulo 1, por favor, para mirar dónde más habla de esta iglesia, para ver qué es la iglesia. Ya sabemos que no es un edificio, no es un edificio, no es un edificio físico y terrenal, eso no es, ¿cierto? Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 27. ¿Alguien me lo lee, por favor? Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 27. ¿Un voluntario? Colosenses 1, Mauricito. Sí, sí, señora. Colosenses capítulo 1, versículo del 24 al 27. 24. El Señor dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Vamos a hacer un paréntesis ahí, mi hermana, Glorita. Espera un momentico. Bueno, aquí viene una definición muy importante. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Si recordamos, bueno, yo alcanzo a recordar algo que yo escuchaba de cuando uno iba a una congregación católica, allá le decían cuerpo de Cristo y le daban un pedazo de la hostia, ¿cierto? Le daban la hostia y le decían que ese era el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Pero la misma palabra es bastante clara, acá dice que Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. A ver, venga. O sea, ya me estaban diciendo que el cuerpo de Cristo era una hostia, ¿cierto? Y acá la palabra de Dios, de la que se alimenta, de la que debe alimentarse todo hombre para salvación, ¿sí? De lo que sale de la boca del Señor, de eso vivirá, eso alimenta al hombre, ¿sí? Dice que Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, o sea, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Eso me dice. Sigamos leyendo, mi hermana Glorita, por favor. 1:25. Glorita. Bueno, sigo leyendo. Dice, desde el 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, le estaba diciendo que en su cuerpo físico estaba sufriendo aflicciones, lo azotaron, lo apedrearon, sufrió muchos problemas por causa de vosotros. Dice que se gozaba en eso, ¿sí? Porque estaba cumpliendo las aflicciones, lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea que nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que sufrir aflicciones, porque si somos el cuerpo de Cristo finalizó en la tierra, ¿sí? El cuerpo de carne que él tenía finalizó flagelado, castigado, coronado de espinas, todas esas cosas. Entonces, lo que falta de esta tribulación tenemos que vivirlo nosotros, ¿sí? El cuerpo es la iglesia, el cuerpo de Cristo es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente ¿qué?
¿Algo nuevo? No, la palabra de Dios que viene desde Génesis. Para eso fue llamado apóstol Pablo, ¿cierto? Para eso fue llamado al servicio Pablo. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, no a todo el mundo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí? Aquí menciona que el cuerpo es la iglesia. Ahorita sí vamos con la definición de la palabra, de dónde viene en griego. Recuerden que esto se escribió en griego y la palabra que se utiliza ahí para que se traduce como iglesia viene del griego eclesia, eclesia, con doble K, ¿sí? Eclesia. Esa es la palabra que se utiliza, ¿cierto? Entonces, esta palabra quiere decir iglesia, congregación, un conjunto, una congregación, una asamblea, ¿sí? Esto quiere decir iglesia, no casa ni edificio, ¿cierto? Tiene que ver con la congregación. Bueno, yo de pronto estaba cometiendo una imprecisión y bueno, les pido perdón a ustedes y al Señor primero, porque estaba pensando que la iglesia era, que era el momento cuando se congregaban los santos. Y no, la iglesia son las personas que estamos congregados, siempre estamos congregados en torno al Señor, ¿sí? Vivimos congregados en torno al Señor, somos las personas, somos la iglesia, ¿cierto? Somos parte de esa congregación del Señor, ¿sí? Eso es lo que quiere decir iglesia. Bueno, ahorita, mira lo que dice el Señor así por encimita de, bueno, lo que dice el Señor acerca de ese cuerpo, de esa iglesia, las características. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Capítulo 12, versículo del 12 al 20. Mire lo que dice. Sí, Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 12. Bueno, aquí le damos hasta el 27, pero pues vamos a hacer un break en el 20. ¿Sí? ¿Alguien me lee, por favor? Bueno, Primero de Corintios 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, o sea, está hablando de la iglesia del Señor, ¿sí? Y la está comparando con ese cuerpo. Dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La iglesia son muchos miembros, y hay que tener cuidado con una cosa. Ya vamos para allá, ya les digo. Si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. No importa dónde usted esté, no importa lo que usted haga, ¿sí? El Señor va a traerlo hacia Él, ¿sí? Y si usted es parte del cuerpo, pues usted hace parte del cuerpo. No importa si usted dice que es que como no soy ojo o no soy oreja, que yo soy uñita o soy vello o soy cabello o soy bigote. Todos hacen parte de ese mismo cuerpo. El cuerpo es uno solo. Nosotros tenemos que ser uno solo. Esa iglesia tiene que estar unida, ¿cierto? Dice, y se dijere la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Las personas que hacen parte de la iglesia, de la congregación del Señor,
las puso el Señor, ¿sí? Las puso el Señor. Él agrega los que tienen que venir. 12:19. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ahora hay que tener mucho cuidado porque esto se puede prestar para una mala interpretación. ¿Por qué? Dice, porque está hablando de que son muchos miembros, el cuerpo de Cristo son muchos miembros y que Él fue el que los escogió y que no es de un solo miembro, sino de muchos. Entonces, muchos se valen de esto para decir, sí, sí, claro, mire, están los evangélicos, los católicos, los testigos de Jehová, los luteranos, todos. Entonces, bueno, venga, despacio ahí porque ahí puede haber un error grandísimo. No, pero es que ahí dice que los cuerpos sí que son muchos miembros, que son muchos miembros. Sí, señor, pero la diferencia grandísima es que estamos hablando y estamos viendo que el Señor nos explicó que la iglesia cumple los mandamientos del Señor, obedece su palabra. ¿Sí? Esa es la iglesia. Ahora, si usted, muchas veces nos dijeron eso y hemos escuchado eso, no, es que son muchos miembros, entonces pues hay tantas congregaciones, que la iglesia presbiteriana y que bueno, pero entonces tenemos que analizar algo, tenemos que analizar qué pasa cuando no coinciden en las doctrinas que se dan en la iglesia, que en una dicen que el diezmo sí y en la otra que el diezmo no. Entonces, ¿qué pasa? A ver, ¿cómo hacemos? Entonces, en esta dicen que Jesús es el Señor y en la otra dicen que no, que es la segunda persona. ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? En la evangélica que no, que Jesús sí es Dios, es el Hijo de Dios, y los testigos de Jehová dicen, no, no, Jesús no es Dios. Entonces, a ver, ahí es donde tenemos que mirar que no es lo que a uno le parezca, sino lo que está establecido en la palabra. Y la iglesia de Dios cumple los mandamientos de Dios. Si el Señor Jesús dice que Él es Dios y que Él fue ese que iba a nacer allá en Isaías, que narra que iba a nacer de una virgen y que la señal no era la virgen, la señal era el que iba a nacer. Es la señal de que iban a ser de una mujer virgen, era una señal para identificar al que iban a ser, no a la mujer. ¿Sí? Dice que ese que iban a ser iba a llevar títulos y uno de esos títulos era Padre Eterno. Hay un solo Padre Eterno, ¿cierto? Todo eso hace parte de eso. Si no se cumple con eso, pues ¿qué pasa? ¿Será que es iglesia o no? Sí, exacto, está dividido Cristo. No, 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 el cuerpo dice que es uno solo. Mira, respecto a esto puede haber muchas dudas en el sentido que dice, no, pero es que mire, por ejemplo, esta persona católica, mire que es un ejemplo de persona. Eso, mejor dicho, mire, personas que hagan buenas obras hay en todas las religiones, pero no por eso se salva, no por eso se logra la salvación. Personas que sean muy cumplidas, muy amables. Usted ve budistas, también son muy queridos y todos Hare Krishnas, de todo, pero el Señor no es lo que a mí me parezca, porque uno quisiera que salvaran todos, ¿cierto? Pero el Señor es el que dispone. El Señor dice que solo por reconocer que Jesús es ese Señor único y verdadero. Porque si reconocemos que Jesús es el Señor, seremos salvos. Eso lo dice el Señor, no lo digo yo. Entonces la iglesia tiene que acomodarse a ese concepto que dice la palabra, que obedezcan Pastor, la palabra del Señor. Sí, mi hermana. pastor, yo tengo una pregunta Señora. como humana que me den entendimiento en la palabra. Cuando el Señor habla de la iglesia, yo tengo, o sea, no sé, estos días me ha pasado mucho en la mente. Digo yo, nosotros tenemos una familia que es la familia, cuando igual nuestros padres pues seguirán siendo los padres de carne, nuestros hermanos de carne o de sangre, nuestro esposo, nuestros hijos. Pero yo quiero saber, nosotros en la palabra dice que podemos llegar a amar tanto
a mi hija como a tu hija. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, yo puedo llegar a amar tanto. Yo tengo una hija, que es mía, la tuve en mi vientre, la tuve y nació de mí. ¿Sí? Sí. Y tú eres de la iglesia o no seas de la iglesia, tienes una hija. ¿Sí? Ujú. Ese amor en el Señor nos regala a nosotros en la congregación de que yo puedo amar a tu hija igual como yo amo a mi hija, o hay excepción, o nunca se va a poder amar, o por decir algo, tú tienes tu hija y yo tengo mi hija, ¿sí? Ujú. O sea, en la palabra, suponga, o sea, estoy hablando yo. Tú, o sea, tu hija y mi hija, para ti, que eres hijo del Señor, son lo mismo, o sea, ese amor puede llegar a ser igual. Podemos, el Señor Jesús nos puede regalar esa, ¿cómo se dice? Esa gracia de poder llegar a amar a otras personas de igual manera. En la palabra, Pues, ¿lo han leído? O sea, no sé, pues, mi me viene a la hermana, mente. sí, claro. Pues mi hermana, hay que tomar en cuenta pues el principio del que habla el Señor, ¿sí? Amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos, ¿sí? Incluye a mi hija, mi hermano, mi tío, mi hermano en Cristo. Dice que aún a los enemigos, ¿cierto? Entonces, básicamente hay que amar a todo el mundo como a mí mismo, ¿sí? Que yo le haga a los demás lo que a mí me gustaría que me hicieran, que yo no le haga a los demás lo que a mí no me gustaría que me hicieran. Eso es amar a los demás como a mí mismo. Eso lo dice el Señor. ¿Sí? Entonces yo creo que la pregunta en cuanto a las hijas, no solo las hijas, o sea que tenemos que amar a todo el mundo, ¿cierto? Incluso a los que procuran la muerte nuestra, ¿sí? A los que nos persiguen por causa del nombre del Señor, que ya va a suceder, ya está comenzando a suceder mucho y a muchos ya les ha sucedido. Entonces, por ejemplo, dice el Señor, esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Entonces, el amor es algo no especificado ni direccionado para a un sentido específico, ¿cómo le digo? Hacia un solo sentido. No, es alrededor, a todo el prójimo, a todo el que esté próximo a usted, ámelo como a sí mismo. ¿Sí? Usted ama a sus hijos, entonces no va a amar a los hijos de su hermano porque es que la niña es cansona. Pero el Señor dice, ámelo como a usted mismo. Si es su prójimo, ámelo como a usted mismo. No, pues que mi hermana o mi hermano o el Señor es que es chismoso. No, el Señor dice, porque es que nosotros vamos a ser juzgados por lo que a lo que nosotros corresponde hacer. Lo que debemos hacer es amar al prójimo como a mí mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, espero que quede clara la respuesta, mi hermana. Sí, pastor, Bueno, muchas gracias. Sí, porque al edificar la iglesia del Señor, que estamos hablando en la palabra, también digo yo que hablar de esa iglesia también es hablar de, nos vamos a los mandamientos, al hablar de los mandamientos vamos a las leyes. Y en las leyes y en los mandamientos el Señor especifica mucho en el amor al prójimo como a uno mismo, ¿sí? Entonces, muchas veces, por eso pregunto, el Señor, Él nos conceda como esa gracia de poder llegar nosotros a amar de verdad a las personas que están alrededor de nosotros, como a nosotros, como a nuestros, o sea, sí, porque incluso uno como padre da por sus hijos, sí, si a usted en este momento uno le ponen algo para comer y solamente puede alimentarse solo uno y está usted y está su hijo, usted se lo prefiere dar a su hijo, así usted no se lo coma. Entonces, por eso pongo como esa de que el Señor nos regale como ese don de verdad hacerlo, o sea, no ser religiosos, porque yo no hablo de religiosidad, yo hablo de ese mandamiento que el Dios nos da y está en esa iglesia. O sea, si el Señor es la iglesia y nosotros pertenecemos a esa iglesia, o sea, que el Señor nos regale eso, ¿no? O sea, que Él tenga misericordia y nos dé esa gracia de poder de verdad amar, de verdad, con ese amor verdadero, ¿no? Entonces, ya quedé igual de todas maneras con su respuesta por la palabra. claro, mi hermana, mire.
Mire, el Señor dice que la ley y los profetas, o sea, la palabra de Dios se resume en amor, amar a Dios y amar a su prójimo como a usted mismo. O sea, que esa pregunta que usted hace es bastante importante porque no es solo a los hijos, sino a todo el mundo, al prójimo. O sea, en eso se resume toda la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces es bastante importante eso. Bueno, espere que me dicen por acá, primera de Juan 4, 20, 21. Dice, bueno, eso también lo hemos visto muchas veces. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pues que el mandamiento dice que se resume la ley y los profetas en ese mandamiento y el segundo, que también es muy importante, que dice el Señor. O sea, que eso, en eso se resumen todos los mandamientos de las tablas de Moisés, ¿sí? Y todas las demás ordenanzas que dio el Señor, todas las ordenanzas, los estatutos que dio, se resumen en eso, en amor. ¿A quién? A Dios, sobre todo, y a mi prójimo como a mí mismo, ¿sí? Entonces dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, ¿sí? Porque pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Mm? Entonces, todo eso se resume ahí, en el amor por el Señor Jesús y por todos nuestros hermanos y también por el prójimo, ¿cierto? Bueno, ¿dónde íbamos nosotros? Ah, bueno, que nos habían dicho eso es una falsa profecía, ¿no? Eso es una doctrina de hombres, que el cuerpo de Cristo estaba formado por diferentes tipos de congregaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si una persona, bueno, lo que estábamos hablando era que, ¿qué pasa si una persona, pues, es muy buena persona, pues ellos van a esa congregación? Miren, acá no se trata de cuál es la religión mejor. Por eso, cuando el Señor nos revela esto, uno se quita un gran velo. Bueno, el Señor le quita un velo de encima a uno grandísimo porque uno está pensando que, bueno, ¿cuál es como la congregación? Pues, ¿cuál es la denominación como que más se ajusta? Todas las iglesias van a decir y van a pensar que son iglesias de sana doctrina. Yo no creo, no sé, no lo sé, pero no creo que haya una iglesia que diga, no, nosotros sí somos una iglesia que no estamos en la sana doctrina. En todas partes la iglesia va a decir, no, nosotros somos muy bíblicos, muy lo que nos decía el pastor Luis Alberto. Eso bíblicos, eso la palabra por delante, y pues en realidad el Señor lo que quiere es que salgamos de esas falsas denominaciones, porque el Señor nunca dijo que tuviéramos denominaciones, somos de Él, somos de los hijos de Él. Él no formó ninguna religión cristiana, ni ninguna religión católica, ni evangélica. Nunca dijo, ustedes van a ser llamados evangélicos, o ustedes tienen que llamarse evangélicos o luteranos. No, no lo dijo. Entonces, la verdadera iglesia, generalmente, bueno, en muchos hemos salido de ese tipo de cosas. El Señor nos ha tenido un buen tiempo en religiones, en congregaciones y denominaciones, pero el Señor a sus hijos, a los que escuchamos su voz, a sus ovejas, que cuando Él llama nosotros escuchamos, y cuando Él corrige nosotros somos corregidos, pues nos saca de todo eso. No, pues que yo, mi congregación es, mejor dicho, pues si el Señor en algún momento le muestra que no están en lo correcto en algún aspecto, pues Él es la verdad, Él no es parte de la verdad, Él es toda la verdad, el Señor Jesús. Entonces, si no hay corrección, ahí está pasando algo malo. Siempre tiene que haber corrección en lo que uno cree, en lo que uno interpreta, ¿sí? Porque no son creencias ni interpretaciones. Esto no es de interpretación privada, esto es de que obedezcamos la palabra del Señor. La verdadera iglesia del Señor, pues no tiene una denominación. ¿Cómo nos vamos a llamar? Pues tenemos que seguir la palabra. ¿Cómo nos debemos llamar? Hijos de Dios. Ok, iglesia de los hijos de Dios. Entonces le ponen un membrete y entonces forman un templo y bueno, eso es una parte del mensaje también, que yo creo que lo vemos dentro de 8 días si Dios quiere.
si el Señor no lo permite, acerca de cómo llegamos hasta aquí, hasta donde estamos. No me refiero a Dubái ni a cómo llegamos a realizar y a hacer las cosas que hacemos, por ejemplo, en nuestros servicios, o cómo lo han hecho las iglesias, cómo lo están haciendo alrededor del mundo. ¿Por qué llegamos a eso? O sea, ¿por qué está todo sintonizado con la palabra de Dios? ¿Se está obedeciendo o se están haciendo cosas que no están en la palabra de Dios? ¿De dónde salieron? ¿Sí? En cuanto al templo, ¿sí? Al templo, bueno, ese tema dejémoslo para dentro de 8 días si el Señor no lo permite, ¿sí? Toda la liturgia que nos enseñaron en el catolicismo, que la liturgia que se debe llevar, el orden, los tiempos, los ritos, toda esa cosa, bueno, están en la palabra de Dios. ¿Se refiere a algo que el Señor haya mandado o no? Porque la iglesia obedece la palabra de Dios. Ese es el centro, que la palabra de Dios es nuestra guía, ¿cierto? Y tenemos que ser corregidos. Por ejemplo, acá el Señor ya hemos hablado mucho de eso, que el Señor nos ha corregido en muchas cosas. La principal de todas era que pues no existía una Trinidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero yo, ¿qué hago? ¿Por quedar bien para que no me vayan a echar de mi congregación o para que no se burlen? No, yo tengo que estar pendiente es en el Señor, porque el mundo pasa y sus deseos. Puesta la mirada, mirando como mirando al invisible, ¿sí? Analizando que tenemos que obedecerlo es a Él, no seguir las tradiciones de los hombres. El Señor, por misericordia, y se nota cada vez que llega una corrección de lo que estábamos haciendo mal. Pero entonces, ¿de dónde estaba el error? El error es que estábamos realizando cosas que no proceden de la palabra, ¿sí? Que el diezmo, que el libre albedrío, mire, una cantidad, y todavía tenemos muchas cosas que le pedimos al Señor que nos permita verlas, ¿sí? Porque líbrame de los pecados que me son ocultos, dice el Salmo, ¿sí? Para que hay cosas que yo todavía no entiendo que estoy haciendo mal. Entonces, de eso se trata. La verdadera iglesia tiene que hacer eso. La corrección es necesaria. La edificación consiste en eso. Edificar tiene que ver con corregir. Si este ladrillo está mal puesto, está torcido, tiene que alinearlo, ¿sí? Si esta ventana no quedaba acá, pues toca quitarla y ponerla en el sitio para que todo el edificio quede conforme al que lo creó, al que lo diseñó, que es el Señor. Entonces, todas esas cosas, por eso vienen las falsas doctrinas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces los mormones no son de la misma, no son parte de lo que está hablando acá la palabra, que son muchos miembros, pero un solo cuerpo. No está hablando de ese tipo de congregaciones, que están en muchas partes, ¿sí? Que somos muchos, pero no tenemos ninguna denominación de hombres, no tenemos no, que esta es la congregación tal. Nos llamamos congregación porque ese es el significado de la palabra eclesia, congregación, asamblea, ¿cierto? Un conjunto, un grupo de personas reunidas siempre en torno al Señor. Entonces, ¿dónde se reúnen? Eso también hace parte de lo que quiero que miremos, si el Señor nos lo permite. ¿Por qué nos reunimos? ¿Qué día? ¿Qué día? El Señor dijo, reúnanse cuando quiera, y eso el pastor nuestro amado pastor Luis Alberto nos ha venido por misericordia del Señor corrigiendo en eso, que no es lo que a mí me parezca. Si yo voy a seguir al Dios Todopoderoso, yo no puedo hacerlo a mi manera, porque ¿quién soy yo? Yo, por ejemplo, tengo 47 años y ¿cómo voy a pretender que yo en 47 años ya la tengo clara de una palabra de un Dios santísimo que ha existido por siempre y desde siempre, que no me alcanzaría toda la vida para comprender la magnitud de su grandeza, y que yo ya la tengo clara, que ya, esa mi forma? Esa es mi forma, porque esa palabra ustedes la van a escuchar mucho. No, yo creo en Dios, pero a mi manera. A ver, ¿quiénes somos nosotros para que yo diga que yo creo en Dios a mi manera? Porque entonces el Dios en el que se cree también es un Dios a su manera. Un Dios que fabricaron en sus mentes. ¿Con qué lo vamos a comparar a Él? Con nada, Él es único. Entonces tenemos que hacer lo que Él dice, no lo que a nosotros nos parece.
La corrección va a venir constante, ¿sí? Y cuando uno no quiere corregir, si somos ovejas del Señor, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, como dice el apóstol Pablo, ¿sí? Va a venir la corrección, la primera, y uno sigue ahí como la oveja descarriada, ¿cierto? Y la segunda viene, bueno, no sé cuántas veces, pero va a llegar un momento en que el Señor va a mandar la reprensión fuerte, y esa duele, y esa es dolorosa. Sí, bueno, esas, porque muchas veces nosotros estamos como la oveja perdida, que no se aleje del redil, no se deje de congregar, y la ovejita se fue y se perdió. El Señor la va a traer, pero también tiene sus consecuencias. ¿Sí? ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Al hijo derrochador, despilfarrador, es la traducción correcta del hijo despilfarrador. Se fue y el Señor lo recibió. Ay, sí, bonito, chévere. No, él sufrió allá y le tocó comer de lo que comían los cerdos, le tocó humillarse, hacer cosas que no estaba. Es porque eso es la consecuencia del pecado, la consecuencia de apartarse uno a dejar de hacer las cosas a la forma del Señor Jesús y hacerlas a la forma de uno, a la forma personal. ¿Sí? El Señor nos está corrigiendo todo el tiempo. La última corrección que hemos tenido así importante, así hermosa, es con el día en el cual tenemos que guardar para el Señor. ¿Sí? Y eso, claro, eso, mire, toda la vida nosotros, el Señor bueno, el mundo nos había enseñado de que era, pues el domingo es el día en que uno pues, se puede sentar en la casa y pues ya después que entramos a los caminos del Señor, que el Señor nos comienza a traer con esos lazos de amor, con esas cuerdas de amor, entonces ya no, es que es el domingo porque, no, la iglesia del Señor va a obedecer la palabra del Señor y va a cumplir, no solo oidores, sino hacedores de la palabra, de los mandamientos, para que no nos suceda eso que dice que Señor, Señor, esos me dirán Señor, Señor, y yo les voy a decir, no los conozco, ¿sí? Hacedores de maldad, sin ley, sin la ley del Señor. La ley del Señor dice que hay que guardar el sábado, y eso dijo el Señor, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, ¿cierto? Entonces, tenemos que ser muy estrictos en eso, en que el Señor nos tenga misericordia de nosotros y nos guíe por el camino. Y él dice que a sus ovejas Él va a sustentar siempre y nos guiará y hallará pastos, ¿sí? Eso va a ser en la vida eterna. Mientras tanto, aquí estamos pasando las pruebas que tenemos que pasar para cumplir en nuestra carne lo que falta por las aflicciones del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, ¿cierto? Entonces, por eso es que vienen, el Señor habla de falsos profetas y falsos maestros, ¿sí? Que enseñan este tipo de cosas que no, que claro, yo alguna vez veía a un predicador que yo veía mucho, Armando Alducín, y decía que no, que es que era normal que estuvieran los evangélicos, que los anglicanos y todo, porque si se pusieran de acuerdo, entonces nombraríamos un papa, decía él. Y entonces, o sea, que él estaba como dándole aval a que hubiera una denominación y otra, pero es que el problema no es eso. El problema, primero, no dice que haya muchas denominaciones, ¿sí? El problema es que cada una tiene doctrinas diferentes sobre las mismas cosas de la palabra. No puede existir eso, porque Cristo es uno, su palabra es una, la interpretación es la correcta y es la de Él, no la de que haya dos cosas diferentes, que no se ponen de acuerdo con eso, pero son parte del cuerpo de Cristo, pues no pueden morir así. No pueden llegar al final de su camino sin que el Señor los haya corregido. Si son ovejas perdidas de la casa de Israel, el Señor las va a traer y las va a corregir y les va a enseñar de la forma que hay que caminar correcta, en el redil, ¿sí? En el redil, ¿sí? Haciendo las mismas cosas, mirando para el mismo lado, con el mismo sentir, ¿cierto? Entonces, cuando se presentan esas cosas, sí, señora. Mira, pastor, mire, ahorita por lo menos yo le doy gracias al Señor Jesús porque de verdad que esa palabra, lo que ahorita el pastor, lo que está, no, el Señor Jesús nos enseña por medio suyo, pues yo lo digo cuando el Señor me saca de esa religión y yo pertenecía a la iglesia católica, la leían.
y, o sea, la leían, que salen y leen yo decía, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo así que la iglesia? ¿Cómo así que los miembros? Y yo me ponía a pensar en que las manos y en que todo eso, y en este momento, o sea, en el pecho siento como algo caliente, mi corazón late a mil, o sea, como que sí, esa gracia del Señor de regalarme de saber por medio suyo, o sea, esa explicación que siempre yo decía, pero ¿cómo es eso? Que el Señor habla de un cuerpo y que las manos y que el miembros y que no, o sea, eso me confundía mucho. Y en este momento, imagínese, el Señor trae por medio de la palabra con usted y le explica a uno, uno se siente realmente, o sea, dándole gracias al Señor, porque de verdad, pastor, que es hermoso, o sea, es hermoso que Él nos explique como tan detalladamente por medio de ustedes eso, porque de verdad que yo pienso que como yo, tiene que haber muchísima gente, o sea, muchas personas que están confundidas, o sea, estaban confundidas, ¿no? Yo estaba muy confundida con eso, pastor. Entonces, por eso le digo, ¿no? O sea, le cuento a usted y a la congregación porque de verdad que yo quedaba como, no entendía, Claro. ¿sí? Gracias, Sí, pastor. claro. Bueno, gloria al Señor porque pues eso es lo mismo que decían esos dos que iban camino de Maús. ¿No ardían nuestros corazones cuando Él partía el pan? No sentíamos algo profundo en nuestro corazón, ¿sí? Cuando llega esa revelación, cuando llega ese entendimiento. Eso es el gozo, a eso se refiere, el gozo de tu mandamiento. Tus mandamientos no me son gravosos, sino que me deleite, son deleite para mí. Cuando el mandamiento, pues es la palabra, es lo que el Señor dice que hagamos. Y cuando esa palabra es revelada a nosotros, eso es un gozo que no lo produce ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa es tan satisfactoria, tan que lo llene a uno, como cuando uno entiende, Dios mío, pero qué maravilla, que esto, claro, esto es así, eso ahorita entiendo mejor. Eso no lo cambia a uno por nada, no hay ninguna otra cosa que le pueda dar esa satisfacción, sobre todo no pasajera, sino permanente. Cada vez que uno recuerda eso, Dios mío, mira todo lo que nos has dado, lo que nos has mostrado, lo que nos has enseñado, ¿sí? Por eso hay que decir que la iglesia, pues no puede ir para un lado y para el otro al mismo tiempo. No puede salir agua dulce y agua salada de la misma llave. No puede, dice el Señor, no puede. Por eso es que tenemos que ser corregidos en eso. Yo no puedo estar diciendo mentiras y participando en cosas y después cantándole, adorando al Señor. No, dice que no se puede. Entonces, pues, ¿hasta cuándo vamos a tener en esos dos caminos? O el Señor nos alinea o no somos de la iglesia, ¿cierto? Va a sacar de donde sea, no podemos tener un pie adentro, otro afuera, eso no existe, ¿cierto? Entonces, por eso, asimismo, la congregación es la del Señor, Él va a agregar que tiene un redil, bueno, el redil que dice que hace parte, tiene en todo el mundo, ¿sí? Uno no sabe quiénes son, no sabemos, estamos esparcidos, ¿sí? Y va formando el Señor sus grupitos, así como, y va formando su iglesia, la va juntando, la va corrigiendo y dice que el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esa corrección. En otras partes se enseñan, o sea, ¿cómo hago yo para decir yo soy de la iglesia del Señor? Y allá me dice, no, somos hermanos con la otra que dice que no, que el Señor no castiga, que el Señor no mata a nadie, que el Señor no mata, que es Satanás que le está robando la bendición a usted porque ya el Señor lo bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces ya usted tiene que reclamarle esa que Satanás le robó la bendición, pero ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? ¿Sí? Que no, que usted no tiene por qué estar enfermo porque el Señor ya lo bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Usted dónde está? ¿En los lugares celestiales o en esta tierra? La bendición de la que está hablando ahí, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, es la vida eterna. Allá no va a haber sufrimiento, allá el Señor ya está toda la bendición hecha, ni los mismos cuerpos van a perecer,
todo está perfecto, todas las bendiciones son allá, ¿sí? Entonces hay mucha, yo no puedo, dice el Señor que andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea, no puede uno ni caminar junto con otra persona que está caminando para otro lado. No vamos a durar. Si yo agarro para aquí y dice, no estamos de acuerdo para dónde vamos, pues vamos a separarnos cada vez más. Por eso es que el camino del Señor es recto y el camino por el que uno va, si comienza a apartarse, usted tiene que escoger. Si es oveja del Señor, el Señor lo va a hacer perseverar en el camino recto, ese no se tuerce. Entonces, entre más se aparte del camino del mundo, pues hay que decidir qué es lo que yo quiero hacer, pedirle al Señor que me ayude a hacerlo lo recto. Por eso dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, no quiere decir que nos apartemos y ya, mejor dicho, ya no vuelvo a hablar. No, porque tenemos que predicar la palabra del Señor, tenemos que dar testimonio de misericordia, de amor al prójimo, ¿sí? Para manifestar las buenas obras de Dios, que Dios de antemano puso para que anduviéramos en ellas. Todo eso. Lo que yo no puedo es unirme en yugo desigual, que estar como, sí, ese es seguir en la misma situación sin definir que el Señor Jesús es Dios, por ejemplo. Van a llegar, no, sí, el Señor, sí, el mismo Jesús, por ejemplo, con la religión de este lugar, de esta región del mundo, que dicen que Jesús, pero no es el mismo. Entonces hay una barrera, hay una división. Y uno tiene que comportarse de la forma que el Señor se comportó. No voy a saludar solo a mis hermanos y entonces, ¿qué gracia tiene saludar solo a los que ama y a los que no conocen no los saludan ni le hace el bien a ellos? Los gentiles hacen esas cosas, ¿sí? Pero ustedes tienen que ser benignos como vuestro Padre en el cielo es benigno, ¿sí? Como nuestro Señor Jesús es bueno, así, saludar a los que sea, porque el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos. Entonces, a eso se lo refiere el Señor cuando dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Mire, un ejemplo. Cuando, por ejemplo, hay una persona, youtuber, que dicen youtuber, es un youtuber. ¿Por qué? Porque hace videos en YouTube y le va muy bien y tiene muchos seguidores. Llega un momento en que como tiene tantos seguidores, comienza YouTube, la compañía lo llama, ¿sí? Para que sean socios, ¿cierto? Para que comience a ganar dinero. Entonces, ¿qué pasa? El señor pone sus videos y mucha gente los va a ver y los comparte. Entonces, van a poner publicidad. ¿Qué publicidad? No importa, cualquiera. Pueden poner lo que se les dé la gana. El Señor dice, no se unan en yugo desigual. Eso es un yugo. Si usted cree y está haciendo videos de YouTube para que le pongan comerciales, eso ya le pasó por ahí a un amado hermano que me comentaba que estaba haciendo unos videos bonitos con su hija y cuando se dio cuenta le dijeron, no, que es que mire, están poniendo una publicidad horrible en los videos de la niña. Y eso sucede porque a veces se nos pasa eso de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, ¿sí? Ellos son incrédulos. Todo esto lo que está en esta tierra, en este mundo, pues la gente quiere es dinero, para comprar posesiones, para comprar comodidad, para comprar servicios, productos, viajes, todo el beneficio, el bienestar de la familia. Pero no, el Señor es muy claro. La iglesia tiene que seguir lo que el Señor dijo. Apártense del mundo. El que ama al mundo, ¿qué pasa? Se los dejo de tarea. El que ama al mundo, pues aborrece las cosas de Dios. O vamos a amar las cosas de Dios y aborrecer al mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, sí. El mundo pasa y todos sus deseos y sus anhelos, si seguimos edificado en el mundo, pues eso se va a caer, eso se va a acabar. Bueno, mis hermanos amados, dejémoslo ahí por hoy. Vamos a continuar, si el Señor me lo permite, nos lo permite, en 8 días seguimos hablando de más especificaciones de la iglesia, que en realidad es la iglesia. Vamos a ir hilando más profundo cómo llegamos hasta donde hemos llegado. ¿Qué cosas han sucedido para que estuviéramos haciendo cosas que el Señor ya nos ha venido corrigiendo?
no solo a nosotros, sino en qué está haciendo el mundo, qué pasa con las iglesias en el mundo, las que dicen iglesias cristianas y todo eso. Bueno, el Señor Jesucristo me los bendiga grandemente y que nos permita seguir escudriñando y escuchando y siendo corregidos para perseverar hasta el fin.